cualquier cosa que os parezca que no entendáis, podéis decirme y lo repito o trato de hablar más lento. Bueno, vengo a hablaros, Diego me hacía hincapié en que os hablara sobre un programa que tengo en la universidad. Efectivamente, bueno, doy clase de proyectos, pero en paralelo tengo un laboratorio que es el Laboratorio de Somática aplicada a la arquitectura y el paisaje. Y ese laboratorio es el que ahora mismo genera también material para mi práctica, digamos, como arquitecta. La somática sería todo aquello que tiene que ver con el cuerpo. Y en ese sentido iremos entrando en esta relación entre somática y arquitectura, relacionando paisajes corporales como estos que veis aquí, que luego explicaré con más detalle, con paisajes arquitectónicos como estos. La idea es que entendamos el cuerpo no solamente desde su expresión o su morfología, su forma, sino también desde la fisiología, desde los sistemas que componen el cuerpo. Digamos que nos puede dar un manual de instrucciones para hacer arquitectura. Si sabemos cómo funcionan los organismos que van a habitar nuestra arquitectura, podemos diseñar de otra manera. Y si somos conscientes de que nuestro cuerpo humano también se relaciona, está en su ADN, digamos, un montón de porcentaje del ADN humano no es humano, sino que se relaciona con otros organismos vivos, pues a partir de esa conciencia, digamos que entramos en entender la manera de diseñar arquitectura, paisaje y de entender un poco nuestro paso en el planeta de otra manera, ¿no? Entendiendo, digamos, nuestra relación con lo vivo, con lo que emerge y cómo unos seres vivos y otros se relacionan. La somática, y aquí veis ya algunas imágenes del laboratorio donde estudiamos arquitectura de otra manera, a través del cuerpo. La somática es también una rama de la filosofía. Husserl, a principios del siglo XX, ya hablaba de somatología, que era la ciencia que estudia o que estudiaba el comportamiento del ser animado, es decir, cómo se comportaba lo vivo. Si hay una rama de la filosofía, la fenomenología, que se ocupa de entender el mundo a través de la experiencia del cuerpo, la somática aplica esto en primera persona, así que también se ocupa de entender cómo hacemos lo que hacemos. De algún modo es entender cómo funciona lo vivo desde el propio operar del ser vivo. Pero también podemos explicar la somática de un modo mucho más llano o fácil, que sería imaginarnos que estamos, pues eso, bañándonos en una piscina o nos bañamos en el mar, salimos a la arena, nos tumbamos y es uno de los momentos en los que normalmente somos muy conscientes de la presencia de nuestro cuerpo en el lugar. Es decir, percibimos el mundo, pero a la vez notamos nuestra piel mojada, el calor del sol. Digamos que entender nuestra percepción en primera persona y a la vez la relación con el mundo tiene que ver con esta exploración o investigación de la somática asociada al cuerpo para hacer arquitectura. La somática nos enseña que hay cuerpos muy diversos, que los cuerpos son múltiples. Aquí veis una imagen de Ceremony of Us, que es una pieza de Anna Halprin del año 69, y es precisamente esto lo que ella, entre otras cosas, quería mostrar, que no hay cuerpos, digamos, que valen más que otros, sino que todos los cuerpos tienen un valor original y la diferencia es bienvenida.
Esto, aunque os parezca que, digamos que a lo mejor a la arquitectura no le afecta demasiado, sí que le afecta. Dentro de esta idea de que la diferencia es positiva y que hay cuerpos muy diversos, aparece esta autora, Anne-Marie Moll, que tiene este libro que se llama The Body Multiple, el cuerpo múltiple, que nos dice que no solamente hay cuerpos diferentes, sino que nosotros mismos, nuestro cuerpo, es también muchos en uno. Es decir, que podemos mirar como a la aproximación política al cuerpo, la aproximación sensorial, la aproximación médica. Hoy día con el virus está muy presente que nuestro cuerpo es afectado por organismos que no vemos, pero que tienen su incidencia. Hay un cuerpo filosófico, biológico, es decir, que en un mismo cuerpo confluyen muchas realidades. Bueno, en el laboratorio que tenemos en la universidad y en mi propia práctica, utilizamos una técnica somática concreta, el método Feldenkrais, para aprender a través del cuerpo y para diseñar arquitectura y paisaje a través del cuerpo. El método Feldenkrais es un método que tiene, digamos, como valor que pone en relación el sistema nervioso, el sistema músculo-esquelético y el medio ambiente. Entonces, es muy interesante porque efectivamente conforma como un manual de instrucciones del cuerpo en el medio y nos permite conocer cómo aprendemos, cómo nos movemos y de qué manera podemos diseñar para ello. Tiene algo interesante y es que en el método Feldenkrais, al trabajarse con el sistema nervioso, con el sistema musculoesquelético y el medio ambiente, se relacionan muchas disciplinas distintas, como la medicina, la neurociencia, la filosofía, la danza y el movimiento, la psicología, la biología o la ecología. Y es en este sentido que queremos aproximarnos al cuerpo, en primera persona, su carácter somático, y un cuerpo múltiple, compuesto de todas estas perspectivas. En este sentido, nos gusta esta frase, hay una frase de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que dice que el objetivo o el ánimo de un proyecto de democracia radical sería preservar el propio poder de cada uno para una imaginación radical. Es decir, preservar la capacidad para pensar lo alternativo, para pensar lo otro, para pensar la utopía. Y en este sentido nos interesa esto que comentaba Diego al principio, ¿no? Hablaba del taller este que hicimos, Imaginary Pragmatics o Pragmatismo Imaginario, cómo utilizar la imaginación y la originalidad personal de cada cuerpo para generar una sociedad, un medio arquitectónico, un paisaje en el que todas las utopías sean compatibles. Esto implica una forma de producción del espacio, arquitectónico en este caso, urbano, paisajístico, etcétera, que es diferente porque es un espacio que se produce a través de las prácticas, de qué hace la gente, de cómo hacemos lo que hacemos. Y esto implica también tener como una perspectiva temporal que incluye los ritmos de otros cuerpos, no solo los humanos. Por ejemplo, ritmos ecológicos, los árboles tienen unos tiempos diferentes. Los organismos no humanos en general tienen ritmos distintos a los nuestros. Y tener una cierta perspectiva, si queréis, planetaria, es decir, hacia dónde vamos, en qué momento hemos aparecido en el mundo, por qué los humanos tenemos que ser tan centrales cuando eso está provocando muchos problemas para el planeta, ¿no? Así que nos gustará ver en esta aproximación las ciudades, la arquitectura, el paisaje,
o lo que llamamos naturaleza, como distintos momentos temporales de lo mismo, de una cierta materia que se construye, vive, muere, vuelve a resurgir, y de algún modo entender lo vivo es asumir estos ciclos, que las cosas no son para siempre y que nuestras construcciones deben atender y ser sensibles a lo vivo. Bueno, en este contexto, bueno, antes os quiero preguntar, ¿va bien? Quiero decir, ¿se entiende si hablo así? ¿Va todo bien? Pessoal, a professora Maria está perguntando se deu para entender, se tem alguma dúvida. Eu entendi, mas eu não posso falar que vale. Lucas, Ah, eu sou Cid, péssima em alguém comenta, espanhol por e estou favor? entendendo, viu? Fica tranquilo. Sim, Sou péssima e estou entendendo. eu também sou péssimo e estou entendendo, então tá bom. Seguimos entonces. Sí, sí, estáis comprendiendo muy bien, gracias María. Vale. Bueno, entonces entramos de lleno a este laboratorio que tenemos en la universidad. Se llama LASAP, Laboratorio de Somática Aplicada a la Arquitectura y el Paisaje. Es un laboratorio experimental que empezó en 2016 y que ha generado un título universitario propio, que de hecho arrancamos ahora el 20 de octubre en formato digital, así que si alguien después de escuchar la conferencia se nos quiere sumar, le podemos dar información. Y es un laboratorio que pretende investigar arquitectura y paisaje a través de la experiencia corporal. No producimos nada físico, sino que nos basamos solo en experiencia. Contempla 5 bloques de estudio. Uno es la navegación espacial, ahora después explicaré. Otro, los sistemas vivos. El tercero, la antropología sensorial. El cuarto, la imaginación. Y el quinto, la cognición corporeizada y situada. Bueno, en el fondo, el objetivo final de un laboratorio así es diverso, pero se centra realmente como en 2 puntos, diría. Uno, devolver al cuerpo al ámbito académico universitario. Y ahora veréis que para que de verdad fuera tomado en serio este programa, hemos hecho unas monitorizaciones acerca de cómo se aprende a través del cuerpo. Y el segundo sería reconfigurar o poner a crítica los imaginarios desde los cuales se hace arquitectura. Los imaginarios corporales que por extensión generan maneras de hacer arquitectura. Y eso es lo que os voy a tratar de explicar a partir de ahora. La primera parte del laboratorio tiene que ver con la navegación espacial, cómo nos movemos en el espacio. Para ello, aparte de hablar en teoría de mapas cognitivos, como qué tipo de sistemas o qué partes del sistema nervioso influyen en la orientación, qué arquitectos anteriormente han estudiado esto, un ejemplo es Kevin Lynch, por ejemplo, o el psicólogo Ulrich Neisser, pero toda esta teoría la acompañamos de estas acciones prácticas que veis, en las que investigamos cómo cada persona que participa en el laboratorio puede mejorar su propiocepción. La propiocepción es el mecanismo según el cual podemos distinguir en qué punto del espacio están nuestros miembros, sin la mirada, sin la visión. En ausencia de la visión, ¿cómo nos orientamos en el espacio? Aquí estáis viendo unos tests que llamamos de pensamiento espacial. Si os fijáis, los participantes tienen los ojos cerrados y sitúan puntos en el espacio o cerca de su cuerpo o con referencia al medio que les rodea. Les pedimos, por ejemplo, cuál es su distancia cuando tienen los ojos cerrados a un punto concreto, a la puerta del edificio o a una esquina concreta. Ellos dicen cuánta es esa distancia en alguna medida referida a su cuerpo y luego lo comprueban. Bueno, este tipo de test
los hacemos al principio y al final del laboratorio y vemos cómo influye en la percepción espacial, cómo de afinada es, en la ergonomía, si pueden diseñar de manera que tengan la escala humana más cogida en sus diseños, y de algún modo es esta especie de dimensión de los tamaños con arreglo al cuerpo. A veces hacemos estos tests con diagramas en escala real, como veis, escala 1:1. Todas estas líneas de colores son líneas de las distancias que los participantes han identificado con los ojos cerrados, con referencia a su posición en el espacio y a la sala donde estamos. Entonces, bueno, esta es una de las monitorizaciones que hacemos para ver si esta manera de entender las dimensiones con arreglo al cuerpo mejora en los arquitectos, ¿no? Hay veces que trabajando siempre delante de un ordenador de forma virtual, uno pierde casi la escala de lo que está haciendo. Bueno, pues en estos tests trabajamos con eso, con esta manera de entender que corporalmente podemos tener idea de las dimensiones y no solo visualmente. El segundo punto que trabajamos es el de los sistemas vivos. Como os decía al principio, es muy importante entender como el manual de instrucciones de lo vivo para poder diseñar con ello. Y aquí, bueno, estudiamos algo de anatomía, estudiamos algo de neurociencia, trabajamos con un esqueleto, como veis, para entender cómo son los sistemas corporales y, por ejemplo, estudiamos estructuras concretas, estructurales del esqueleto, como la cadena ósea de la escápula, el brazo, la mano, y hay toda una parte en la que atendemos a cómo el sistema nervioso se ha ido desarrollando gracias a las habilidades que la mano puede tener. Así que ponemos un poco en la evolución el punto en el que los humanos empezamos a trabajar, a hacer herramientas con las manos y cómo eso empezó a hacer que nuestro sistema nervioso pudiera avanzar más en el medio que le rodeaba. Como veis, todo se hace de forma experimental y experiencial, es decir, no es una lección teórica solamente, sino que observamos, en este caso, la biomecánica de la mano directamente, ¿no? Entender en nosotros mismos, por ejemplo, cómo funciona el equilibrio o la biomecánica, es una cosa que luego extrapolamos a otros sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí veis que los participantes están aplicando esos sistemas de equilibrio y de cuestiones mecánicas a estos escombros que están como situando. Y esta es otra de las partes del laboratorio. Nos empezamos a preguntar si era posible aprender estructuras en lugar de solamente en la forma convencional que se hace en la universidad, si se podía aprender a través del cuerpo. Y ahí hemos estado haciendo unos tests a lo largo de estos 4 años, tests de este tipo. Este estudio, por ejemplo, lo presentamos en la Universidad de Harvard en el verano de 2018, en un congreso sobre movimiento y cognición, y os cuento un poco cómo funcionaba. Hicimos este estudio en 3 grupos diferentes el primer año. Alumnos de nuestro laboratorio, alumnos del método Feldenkrais, es decir, personas que nunca habían estudiado estructuras arquitectónicas, pero sí tenían una conciencia corporal de su propia biomecánica muy afinada, y gente que ni había estudiado arquitectura ni tenía nada que ver con ninguna técnica somática corporal. Bueno, pues el primer año resultó que los estudiantes de Feldenkrais y los estudiantes de último año de arquitectura sacaron la misma nota, tenían el mismo nivel. Y el grupo de gente que nunca había estudiado estructuras y nunca había hecho
ninguna práctica corporal, se quedaron por debajo. El siguiente año quisimos testar participantes de nuestro laboratorio, estudiantes de arquitectura que no venían al laboratorio y la gente igual del Instituto Feldenkrais, que seguían teniendo este conocimiento corporal. Y como veis, en estos test eran preguntas algo más complicadas. Como veis, a la derecha había que hacer algún cálculo numérico sobre el brazo de palanca, cómo funcionaba, en este caso, el brazo o un sistema estructural. Y comparábamos distintas estructuras. Bueno, lo que ocurrió fue muy sorprendente porque en el primer test de este tipo de preguntas, los estudiantes de arquitectura suspendieron todos, pero los estudiantes de Feldenkrais sacaron la misma nota que en los test anteriores, casi un notable. Con lo cual empezamos a ver que efectivamente sí había una manera de entender las estructuras que fuera tener una experiencia en primera persona de cómo las fuerzas en posiciones de equilibrio y desequilibrio nos van configurando. Esto se ha ido corroborando a lo largo de los 4 años que llevamos y nos interesa porque ha puesto como caso práctico a ideas de algunos estudiosos y filósofos como Mark Johnson, que él habla de que las experiencias que tenemos corporales crean algo así como imágenes esquema o esquemas básicos para entender otras realidades de fuera de nuestro cuerpo. Y que es gracias a eso que podemos entender de forma más fácil, poner en relación unos sistemas y otros. Por ejemplo, él habla que gracias a que experimentamos el equilibrio, podemos entender, ¿no?, o generar estas fórmulas físicas del equilibrio y verlo y aplicarlo a otras realidades, tanto a personas, diciendo que alguien es muy equilibrado, como a sistemas, esculturas, etc. Bueno, y la otra parte que tiene el laboratorio es la estrictamente sensorial. En este laboratorio, sobre todo, se trabaja, como os decía, la propiocepción y la interocepción, es decir, cómo percibimos en primera persona qué experimentamos y cómo le damos significado a nuestras sensaciones, digamos, o percepciones. Esta cuestión, que llamamos de antropología sensorial, no es algo exclusivamente biológico, sino que depende de las dimensiones culturales, la misma experiencia, personas distintas le dan un significado distinto. Bueno, aquí tratamos de llevar a que los arquitectos vean, o los participantes del laboratorio, porque no todos tienen por qué ser arquitectos, que no solamente los 5 sentidos clásicos son los que tenemos que tener en cuenta, sino que hablamos del sistema somatosensorial, que tiene que ver con el equilibrio, con la propiocepción, con la presión. Hablamos también de la kinestesia, de cómo en movimiento percibimos diferente. Y hablamos de algo que se ve en esta imagen, que es de cuando hay experiencias en arquitectura, por ejemplo, de sentidos solapados. Hablamos de sinestesia, que igual os suena cuando hay un sonido y hay personas que ven un color, o al revés, ¿no? O un color hace asociarlo a un sonido. Bueno, todo este tipo de experiencias como de alteración de la percepción o de la conciencia, las estudiamos a partir de la neurociencia y de lo que sabemos de ellas fisiológicamente, y luego producimos, bueno, como veis, algunas imágenes que, bueno, nos hablan de cómo esas experiencias se pueden recrear o se pueden transformar en una cierta atmósfera. Todo esto son acciones que hacemos dentro del laboratorio. Como veis, hay una dosis importante aquí de investigación
o manipulación sensorial y creativa. La creación en el laboratorio se hace en grupo. Hay veces que hay sesiones, como esta que veis, sobre la imaginación, en la que el propio espacio del aula se convierte en un sitio para interactuar. El alumno se tumbaría en el lugar sobre el que quiere aprender y a partir de ahí haríamos una experiencia y hablaríamos de toda la teoría asociada. Por ejemplo, en esta sesión hablábamos de 5 teorías de la imaginación a lo largo de la historia y cómo se relacionaban con arquitectos concretos. Por ejemplo, Gastón Bachelard habla de la imaginación poética y en época coetánea, Pikionis, el arquitecto de la Acrópolis, del camino hacia la Acrópolis en Grecia, usaba técnicas similares, como por ejemplo el uso de los opuestos para crear algo nuevo. Así, desde los años 40 íbamos avanzando hasta las modernas teorías de la imaginación, por ejemplo con Sean Gallagher, y cómo eso se relaciona con arquitectos como, por ejemplo, Diller y Scofidio, cómo trabajan con la imagen corporal y con la imaginación corporal para generar proyectos. Y como veis, en este laboratorio siempre hay esta creación colectiva. No hay un trabajo para llevar a casa. Estamos todos juntos trabajando y descubriendo cosas, ¿no? Aquí veis a nuestra esqueleto ayudante, que se llama Marilyn, y bueno, y una de nuestras participantes. Bueno, todo esto hace que podamos tener una idea más clara de que compartimos cosas como especie, pero que somos diversos y que tenemos relaciones múltiples con otros organismos. Así que toda esta manera de aprender es lo que llamamos la cognición corporeizada y situada. Aprendemos en el sitio concreto que habitamos, en la sociedad concreta y el contexto que habitamos, y entendemos que otras localizaciones enriquecen nuestro punto de vista. Aquí veis, por ejemplo, algunas imágenes que tienen que ver con otro tipo de monitorización que hacemos, y es entender si los estudiantes recuerdan mejor algo de teoría que explicamos si lo asociamos a una experiencia corporal. Es decir, imaginaros que en lugar de yo estar aquí hablando y vosotros escuchando, os invitara a hacer algo moviéndoos en el espacio que estáis. Y de esa manera, digamos, os llevara a experimentar algo de lo que os estoy contando. Bueno, pues lo que hemos visto es que los estudiantes recuerdan más cosas si la teoría que explicamos está asociada a una acción concreta o una experiencia concreta. Aquí, por ejemplo, veis una de las clases teóricas que hacemos, que se llama el espacio como membrana. Tiene que ver con recuperar proyectos de los años 20 y un poco anteriores, ideas de Tesenov sobre las burbujas o la persona como hecha de esta burbuja que se deforma al habitar la sociedad. O, por ejemplo, Siegfried Evelyn, que tenía este proyecto relativo al Living Cube, que era una arquitectura interactiva con todo lo que le rodeaba, con el medio, con ondas de radio, con la meteorología, con otros organismos. Y cómo entender que este espacio como membrana, un espacio que cambia, que es interactivo, que recibe, digamos, información y que la expande, tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento de una de las membranas que tenemos en el cuerpo, que es el diafragma, el músculo que principalmente propicia la respiración. Y haríamos, ¿no?, esta experiencia con el diafragma y entenderíamos a la vez, digamos, de forma corporal, algo que explicamos en teoría o viendo proyectos arquitectónicos. Bueno, la última dimensión de este laboratorio que os quería contar son las sesiones que llamamos sesiones luz.
que son sesiones en las que el laboratorio, los participantes de la universidad, salimos a la calle y experimentamos los conceptos filosóficos, urbanos, arquitectónicos que hemos estudiado, los experimentamos directamente en lugares públicos de la ciudad. Y de esta manera es también interesante, de nuevo, lo de llevar la cognición situada al contexto que habitamos, en este caso la ciudad de Madrid. En distintos puntos, aquí estáis viendo el CaixaForum, antes era Matadero, hacemos determinadas acciones en las que interactuamos con el público que haya, con la gente que pasa, y tratamos de sacar a la calle lo que hacemos y a la vez recibir, digamos, la experiencia o el feedback de gente que normalmente no está en la universidad. Entonces, de esta manera la universidad, digamos, sale a la calle. Con esto de fondo, os hablo de la plataforma de PASAP, que es, digamos, el estudio que hoy día dirijo. Y aquí os quería contar un par de proyectos que siguen teniendo como este trasfondo. El primero a Diego le va a sonar porque tiene que ver con todo el trabajo anterior antes de llegar a Archiprix. Y es un trabajo que tiene que ver con esto mismo de llevar el cuerpo a las prácticas arquitectónicas. En 2012 propuse a un grupo multidisciplinar de expertos. Había un ingeniero de montes, un cineasta, un sociólogo, varias arquitectas paisajistas, Alejandra, no sé si está por ahí, estuvo también involucrada en un momento dado, y nos decidimos digamos, a pasarnos por el cuerpo la ciudad, determinados espacios de la ciudad. Lo que nos propusimos era caminar estos espacios, un fin de semana sí, un fin de semana no, salíamos a pasear, hacíamos determinadas acciones en ellos a veces, pero sobre todo queríamos entender la red de descampados, la red de espacios vacíos en torno a la M40, que es la autopista, digamos, más importante que rodea Madrid, y entender en estos espacios abandonados qué estaba ocurriendo. Nuestra idea era doble. Por un lado, estábamos muy interesados en ideas como las del Manifiesto del Tercer Paisaje de Gilles Clement, que dice que estos espacios abandonados, estos descampados, son reservas de biodiversidad, reservas de especies que precisamente porque la acción humana no está allí, porque han sido abandonados, pueden espontáneamente reconquistar esta tierra. Pero a la vez nos interesaba que siempre estos espacios abandonados, y veis aquí en esta imagen esta situación, estuvieran muy ligados a viviendas existentes. Es decir, a barrios que rodearan estas zonas porque queríamos ver, digamos, de qué manera los ciudadanos imaginaban una ciudad alternativa con sus prácticas en este lugar. Así que, como veis, son espacios muy diversos, con características muy diferentes, pero que todos nos daban como esta visión de la ciudad un poco periférica. Y en la periferia están estos lugares como de radical apertura, de descubrimiento, de, digamos, maneras distintas de entender lo urbano. Aquí veis el mapa. La M40 va como por aquí, va haciendo así, como esta línea, ¿no? Se va, perdón, por aquí. Va rodeando la ciudad de esta manera, más o menos. Y todos estos lugares estaban en torno a la M40 con una cantidad de hectáreas suficientes como para que las personas pudieran apropiarse del lugar y siempre rodeadas de vivienda, de barrios que estuvieran habitados.
Bueno, lo que nos parecía es que había otra manera de hacer urbanismo o paisaje que no era estar frente a un tablero o frente a un ordenador, sino que era caminar estos sitios y verlos, por ejemplo, en distintas estaciones. Aquí veis el mismo lugar en invierno y en primavera. Aquí lo mismo, el mismo lugar, que igual Diego recuerda, en invierno y en primavera. Esto nos hablaba de la resiliencia, de la capacidad de adaptación de estos sitios. Nos hablaba de los ciclos naturales. Normalmente en los parques que tenemos en las ciudades, todo es siempre verde, porque hay especies concretas, hay un riego concreto, hay un esfuerzo por mantener de forma artificial un parque que hemos diseñado. En estos lugares, la vida y la muerte, digamos, de esta vegetación era mucho más espontánea. Pero a la vez vimos que las personas, los ciudadanos, nos enseñaban una ciudad diferente. Una ciudad en la que, por ejemplo, veíamos a este señor que entrenaba galgos, a otros que entrenaban jilgueros, a gente montando a caballo. Esto en un parque convencional en Madrid uno no lo puede hacer. Había estos asentamientos un poco informales con ganado, con plantaciones, con huertos, o vecinos que directamente cuidaban de la tierra. Por ejemplo, estas prácticas que llamábamos de ecología cívica, que es cuando los vecinos ponen manos a la obra para cuidar el medio, pues veíamos, por ejemplo, aquí que a lo largo del camino habían puesto estos escombros que habían cogido para, digamos, señalizar el camino, protegerlo, adornarlo de alguna manera. O, por ejemplo, aquí, ¿no? Que sembraban algo, plantaban algo y lo protegían con estas piedras que encontraban. De algún modo era un amor por el medio y en una relación directa, ciudadanos-tierra, que en otras partes de Madrid no se da. Madrid, bueno, vosotros tenéis otras circunstancias diferentes, pero Madrid es muy rígida en sus espacios públicos. Y aquí veíamos una libertad, por ejemplo, aquí a la derecha, veis unos huertos aterrazados que unos inmigrantes decidieron hacer en uno de estos lugares. O, por ejemplo, hicimos algún taller en el que los participantes decidían señalizar como la belleza de estos lugares abandonados a partir de plantar estas flores en una cuadrícula a lo largo de todo el ámbito, ¿no? Que luego todo hay que decir que en una semana se lo comieron los conejos y otros animales que había en el sitio. Pero bueno, reclamar de algún modo que estos lugares tenían una presencia importante para los ciudadanos y que los ciudadanos nos enseñaban otra manera de hacer ciudad o de hacer espacio público. Aquí veis, por ejemplo, a la derecha, gentes jugando a un juego que tenemos, se llama la petanca o la calva, aquí abajo, que es un juego bastante popular y también se daba en estos sitios. O otros vecinos habían configurado ellos mismos este campo de softball. Eran también una población, una comunidad inmigrante, y en este sitio encontraban como la autonomía para crear su propio lugar. El caso más curioso que encontramos fueron estos vecinos que se hicieron un campo de golf con trozos de moqueta, como veis, con cubetas, papeleras, y que hoy día, vamos, estas fotos son de 2012, 2013, a día de hoy sigue funcionando y es un sitio bastante curioso. Es un campo de golf mucho más sostenible que los habituales, que requieren, por ejemplo, mucho consumo de agua. Bueno, aquí, como veis, es esta reacción de los propios ciudadanos los que configuran los programas y nos enseñan que la ciudad puede tener estos ciclos de programas diversos y que tienen que ver con la meteorología, con el perfil de las gentes que lo habitan y que dejan lugar a organismos no humanos para seguir colonizando estos lugares. Bueno, podéis imaginar que también había situaciones de marginalidad en estos lugares, pero siempre había esta cosa, aún así,
de imaginación ciudadana que no vemos en la ciudad convencional. Bueno, en este contexto llegó el taller de Archiprix, en el que Diego, junto con otros brillantes compañeros de distintas partes del mundo, participaron. Y aquí nos hicimos 3 preguntas. Él lo ha contado un poco, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si estos lugares se utilizaran para crear infraestructuras ecológicas para la ciudad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si se usaran para reciclar las aguas negras de la ciudad de Madrid? Si en lugar de depuradoras artificiales utilizáramos fitodepuración y convirtiéramos en un ecosistema húmedo Madrid, que precisamente necesita humedad en verano, ¿no? ¿O qué ocurriría? Aquí veis gentes del equipo. ¿O qué ocurriría, en esta imagen de abajo lo veis, si no tocáramos en 100 años estos lugares? Si fuera un lugar que dejáramos que la naturaleza diseñara o que la vida diseñara, pues el ecosistema natural de Madrid sería un encinar, sería un bosque. Bueno, en su día hicimos estas 3 postales, una referida, como decía Diego, a la producción de comida, otra referida a la depuración de aguas de Madrid y otra referida al bosque que podría habitar esto. Y las enviamos al ayuntamiento, pensando que nada iba a ocurrir. Bueno, nada ocurrió, pero hoy día, como os comentaba, el ayuntamiento ha sacado un concurso para lo que llaman el bosque metropolitano, que sería convertir gran parte de estos terrenos en un bosque. Ahora volveré a eso, pero simplemente terminaros de contar que el habitar desde nuestros cuerpos diversos estos lugares, a través también de performance, como con esta violinista hicimos un día para explorar el sonido, las cualidades acústicas que tienen los lugares. Por ejemplo, este lugar era un antiguo sitio militar que tenía unas condiciones acústicas muy especiales, de transmisión del sonido y de aislamiento del sonido. También nos hacía ver que la ciudad tiene estas coreografías para acceder a los sitios que son importantes. En este caso hablábamos de puertas, de qué forma se llega a estos lugares un poco especiales. En este caso era la puerta, era esta cuesta, este camino un poco salvaje entre viviendas existentes. También vimos que había lugares que no salen en las guías turísticas, pero que eran estupendos miradores para ver la ciudad desde ahí. La topografía de estos sitios permitía tener vistas panorámicas de toda la ciudad. Y esto ocurría en diversos emplazamientos. Así que de algún modo había esta especie de Madrid de cara B, que no es muy visible, que nunca vas a encontrar en una guía de turismo, como decía, pero que permitía recorrer formas de vida urbanas y disfrutar de espectáculos, digamos, biodiversos y del skyline de la ciudad, que no son conocidos, pero que son de mucha potencia y que podríamos disfrutar como infraestructura verde, como en el proyecto que ahora se va a desarrollar del bosque. Aquí vemos otro de estos miradores. Y de algún modo la idea era entender de forma somática todas estas situaciones. Aquí veis este dibujo, que era un bosque de almendros que había en uno de estos descampados. Uno puede esperar como difícil encontrar en un lugar abandonado un lugar tan bello como este, y encontrarnos allí, como en este dibujo, inmersos en los almendros florecidos, pues es una experiencia que si no vas, si no lo experimentas, digamos, si no caminas estos lugares, en un plano es difícil de ver. Igual estudiábamos la manera en que los habitantes trazaban o diseñaban sus propios caminos a partir de los hábitos. Y de algún modo nos dimos cuenta que haciendo trabajar todos estos lugares como red, de verdad estábamos entendiendo las dinámicas de la ciudad, también las políticas, porque justo 2012 era un momento que se habían abandonado
por ejemplo, las infraestructuras olímpicas, había muchas ruinas en estos sitios que de algún modo cuentan las políticas de la ciudad. O estas escenas, ¿no? Decíamos el strip madrileño, como si fuera Las Vegas, ¿no? Este lugar en el que arquitecturas diversas, muy claras de una época de poder económico, se quedan paradas en una línea y a partir de ahí el descampado con ruinas de viviendas abandonadas. Y una línea y otra se miran, ¿no? O sea que al final había un análisis de la ciudad muy interesante. Luego, por ejemplo, estos espectáculos. Un día, en un espacio abandonado, al subir una de las lomas, una de las montañitas, vimos toda esta ladera sur plagada de flores. Claro, nadie había plantado estas flores, son flores espontáneas, que era muy difícil ver en otros lugares de la ciudad más, digamos, cuidados por el hombre. Entonces, bueno, todas estas lecciones de resiliencia, imaginación, biodiversidad, las paletas de colores que de verdad tiene la naturaleza espontánea de Madrid, que no es el siempre verde de los parques, todo esto, bueno, nos dio muchas lecciones para otros proyectos que hicimos después. Esta imagen es de hace unos meses, de abril, mayo, cuando nada más acabar el confinamiento por la COVID-19, pudimos salir por primera vez de nuestras casas y bueno, os podéis imaginar cómo estaban estos lugares. Eran frondosos, plagados de flores, estaban en una exuberancia increíble. Y lo que era también interesante es que, por ejemplo, aquí tuvimos cerrados los parques durante bastante tiempo después de que nos dejaran salir de casa, pero los parques estaban cerrados. Entonces la gente se fue a estos descampados, se fue a estos lugares. Así que de algún modo en esta crisis sanitaria se puso más de relevancia la relación de, bueno, las relaciones que fomentamos o no en nuestras ciudades. De algún modo nuestras ciudades son monotemáticas, son para humanos principalmente. Y pensamos que se deberían enriquecer de redes más biodiversas, donde los no humanos también tuvieran una mayor presencia. En ese sentido, este pequeño proyecto Interespecies muestra la relación de estos espacios vacantes, los descampados, aquí en rosa, los que os he contado, con el bosque que quiere hacer ahora el ayuntamiento, que se extiende también a todos estos lugares que veis como en marrón, incluye los rosas, se mete hasta aquí, pero incluye todo esto. Este es el último suelo que le queda a Madrid para poder hacer un proyecto de anillo verde que desde hace décadas se estuvo persiguiendo y que por motivos de, bueno, de la burbuja urbanística, de la construcción desproporcionada, casi ha estado a punto de perderse. Por ejemplo, aquí ya no hay más suelo. Si este espacio rosa se construye, jamás el anillo verde que Madrid lleva soñando mucho tiempo con hacer, podría hacerse. Entonces, en este pequeño proyecto Interespecies, lo que planteamos es qué pasaría si la ciudad dejara de ser solo para humanos o principalmente para humanos. Si todos los espacios verdes, si las cubiertas, si los patios, si las áreas del nuevo bosque metropolitano podrían formar parte de una especie de revolución que transformara la ciudad en un lugar de acogida para muchos más seres vivos. Aquí planteábamos que los ciudadanos podrían amadrinar determinados solares para empezar este cambio, por ejemplo, con técnicas de permacultura para transformar tanto la producción de alimentos y pasar a hacerla en proximidad, como nuestro ecosistema y los recursos que del ecosistema podemos obtener. Hay algo bonito de la permacultura que tiene que ver con cómo distintas especies se asocian para
simbióticamente ayudarse unas a otras, no solo de plantas, sino también de animales, peces, pájaros, insectos. Pues, ¿qué ocurre si podemos cambiar, y vuelvo aquí al cuerpo, los imaginarios corporales que tenemos y pensar que ciudad y cuerpos son mucho más biodiversos y más múltiples de lo que pensamos? Donna Haraway nos comenta que solamente el 10% de nuestro ADN es exclusivamente humano. El resto es no humano. Así que quizá deberíamos empezar a tener un imaginario de nosotros mismos que se pareciera más a esto, a algo en el que reconocemos que formamos parte de toda esta corriente de lo vivo, que incluye a organismos no humanos. Y en ese sentido, las ciudades podrían transformarse siguiendo un poco este imaginario que os comento. Bueno, y es a partir de aquí, voy a contaros el último proyecto del que os quiero hablar, que también pensamos en cómo hacer arquitectura desde una perspectiva somática. Hemos visto esta idea de cuerpos interespecies, es decir, que mezclan, ¿no?, unas especies con otras. Creo que si sabemos de dónde venimos es como muy fácil tener esa percepción, pero casi siempre la negamos. Y vuelvo a esta idea de que los cuerpos son múltiples, ¿no? Aquí veis esta imagen de un cuerpo que tiene como muchos nombres. Hay un cuerpo anatómico, hay un cuerpo semántico, hay un cuerpo revolucionario, político, uno relativo a la percepción, otro a las creencias que tenemos, ¿no? Todas nuestros imaginarios afectan a cómo actuamos porque afectan al concepto que tenemos de nosotros mismos. Bueno, ¿qué pasa si pudiéramos como estudiar o trabajar con fragmentos de pieles de estos cuerpos diversos, de estos cuerpos políticos, sensoriales? Y aquí hicimos esta especie de proyecto entre la imaginación y la realidad que creemos que puede ser, de poner juntas pieles diversas que componen cuerpos múltiples. Aquí, por ejemplo, en este cuerpo lo que vemos son las disciplinas que se ocupan del cuerpo: la medicina, la antropología, la biología, la sociología también desde otro punto de vista, la política. Y en ese sentido, estas pieles, al ponerse en interacción, crearían corrientes de relaciones entre ellas, corrientes políticas, corrientes fisiológicas, corrientes con el medio ambiente. Digamos que empezarían a crear como una especie de amalgama de materia viva que podría convertirse en una arquitectura. Luego estas arquitecturas podrían tener, y como veis estoy siempre entre lo imaginario y algo que se va a concretar en algo físico. Estas arquitecturas podrían tener organismos vivos como flores en su composición. Por ejemplo, hay esta cosa tan bonita de las células que hay en los pétalos de las flores. Tienen algunas un pigmento que cuando se llenan, cuando cogen agua, son las que dan la coloración a la flor. Y solo son las blancas las que no tienen ningún pigmento. Y varía mucho según la cantidad de humedad, cómo la planta regula todos estos pigmentos y reacciones al medio a través del agua y los pigmentos naturales. Es decir, que podríamos tener ahí una especie de materialidad interactiva que viene de lo vivo y que tal vez podríamos usar similar en la arquitectura. En el fondo, esta anatomía que hay de los cuerpos, aquí en cambio veis que los nombres tienen que ver con los músculos distintos, con las distintas partes, podríamos llevarla a una especie de cuerpo múltiple arquitectónico que incluyera anatomía de varias especies a la vez o de varios seres vivos. Aquí tenéis las flores, hemos visto los cuerpos y aquí vemos como el primer experimento o el primer
prototipo que hicimos de una arquitectura que fuera codiseñada con organismos vivos. Hay un filósofo, Emanuele Coccia, que habla en la actualidad de por qué los humanos no reconocemos el diseño que hacen los organismos no humanos. Por ejemplo, los árboles diseñan el aire que respiramos para nosotros y lo hicieron millones de años antes de que nosotros apareciéramos. Entonces, esto fue una especie de experimento de fotografiar, les llamábamos prototipos ready-made, fotografiar lugares en los que ya encontrábamos que las plantas habían diseñado por sí mismas una cierta arquitectura. Y simplemente haciendo un pequeño fotomontaje, tratábamos de poner de relevancia las cualidades arquitectónicas de estos lugares. Estos son fotos que tomamos en el Parque del Retiro. Había unas pequeñas estructuras que los jardineros habían hecho para sostener la vegetación, pero luego la vegetación había crecido de forma diversa. Y ahí volvíamos nosotros incorporando algunos materiales translúcidos, algunas pequeñas acciones que hacían más patente que, ¿por qué no?, podíamos codiseñar, en este caso, con las plantas. Bueno, de aquí salió esta idea de qué pasaría si la arquitectura fuera esta unión de cuerpos distintos o de organismos distintos que performan a la vez, que, digamos, se practican a la vez. Y aquí veíamos un posible sistema estructural que se fuera alimentando de todo esto, ¿no? Estos collages que empezáis a ver. Y de aquí apareció, por ejemplo, este sistema constructivo. Aquí veis una sección de una fachada, aquí vemos el alzado interior de la fachada y aquí el alzado exterior. La idea era que esta arquitectura estuviera compuesta por materiales vivos o biomateriales u organismos que la habitaran. Así que la estructura es de madera, pero luego tenemos, por ejemplo, estas bolsas de agua que se llenarían cuando llueve y que podrían almacenar el agua y acondicionar la arquitectura a través de la inercia térmica del agua. Teníamos estas zonas con cera de abeja que aísla y que le daba una consistencia. También usábamos corcho y madera para generar esta especie de escamas que podían ir albergando como estos materiales. Al interior a veces veríamos el agua contenida en bioplásticos y a veces veríamos estas biopieles, que son pieles que ya se generan hoy día en laboratorios y que tienen que ver como de forma más cercana a lo que el cuerpo puede tocar. Y estas pieles irían recibiendo las huellas de los habitantes que habitan esta arquitectura. Hacia afuera tendríamos estas áreas verdes, que serían zonas por las que se podría vaporizar el agua almacenada y ese agua podría regar esta zona de jardín vertical de flores. Las zonas azules, que son áreas que teníamos como elementos, filamentos, atrapanieblas que, digamos, atrapan la humedad de las primeras horas de la mañana. Y luego teníamos escamas de madera o escamas que tenían como una malla, como una red, que otros insectos, pájaros podían incluso habitar. Y algunas otras escamas de cristal, de vidrio, de algo translúcido que hiciera también atravesar esta fachada con luz natural. Bueno, aquí nos imaginábamos como todo el camino, ¿no? Desde las pieles de estos cuerpos y sus relaciones múltiples, sociales, políticas, ecológicas, la aparición de este sistema constructivo, la aparición de por ejemplo, de la piel de las flores como referencia para estas escamas y cómo esto podía dar lugar a un espacio que tuviera que ver con el contexto que habita, donde los cuerpos pudieran ser acogidos hasta en su desnudez, de la forma más
frágil y fueran cuidados, y cómo esta fachada podría reaccionar a la meteorología con estas bolsas de agua, relacionarse con el exterior, tener partes interactivas como de sensores que fueran capaces de reaccionar a la temperatura o la humedad de forma termodinámica, y de algún modo las flores podían ir como colonizando la fachada de forma libre, o los pájaros o los insectos. Esta era un poco la idea que nos parecía que de algún modo llevaba desde la práctica corporal hasta el entendimiento de la fisiología, y un ejemplo de cómo la arquitectura podría pasar a formar parte de esta especie de performance conjunta. Aquí, por ejemplo, veis estos dibujos que parecen plantas. Ahora después veremos que esto tiene que ver con la fisiología del cuerpo humano. Así que de algún modo, esta arquitectura somática que os propongo, que dice algo así como nuevos cuerpos, nuevas ecologías, lo que viene a decir es que la imagen o la idea que tenemos de los cuerpos no es inocente, que tiene consecuencias y que además podemos aprender mucho de ellos, tanto de sus sistemas, del sistema nervioso, de sus sistemas estructurales, como de las prácticas y de las simbiosis que podemos tener con organismos no humanos. Aquí en este fotomontaje como más radicalizado, si queréis, están hasta esta especie de tubos, ¿no?, en los que de algún modo la arquitectura alimenta a los cuerpos y los cuerpos alimentan a la arquitectura, o de algún modo conforman como una simbiosis, ¿no? Bueno, para terminar, deciros que como este camino de conocer el cuerpo en profundidad a partir de la somática, es decir, a partir de la experiencia en primera persona, ha tenido el recorrido de verdad investigar sistemas que forman parte del cuerpo. Por ejemplo, aquí veis un dibujo que tuve la necesidad de hacer esta serie de dibujos de gran formato en los que se estudia la piel como posible sistema arquitectónico para una arquitectura reactiva o que reaccionara. Aquí veis una de las experiencias somáticas que proponemos en el laboratorio, que es tumbarse e imaginar un rectángulo en la espalda que pillara los omóplatos. Imaginar el mapa de presiones, el mapa de contacto en el suelo de los omóplatos. Después pide hacer unos movimientos concretos y al final volver a entender cómo es ese mapa de presiones y observar los cambios. Bueno, pues esto dio pie para entender que hay sensores en la piel. ¿Recordáis estas aparentes plantas que habían en el dibujo de esa arquitectura somática? En realidad son sensores que tenemos en la piel, sensores que recogen la presión, el tacto, el picor, el dolor, cada uno diferente. Aquí tenemos la sección de la piel y como a la vez condensa muchos sistemas en capas, como intentábamos que hiciera este sistema constructivo que os acabo de contar. Así que de algún modo la piel nos daba como la pista para hacer una arquitectura que reaccionara al ambiente exterior. En este otro dibujo veíamos todas las estructuras que tiene el cuerpo, bueno, todas, algunas de ellas. Por ejemplo, aquí veis las líneas de tensión de la fascia. La fascia es un tejido que recubre los músculos y que le da sostén. Es como el órgano de la forma del cuerpo. Y la fascia funciona como una estructura en tensegridad, con elementos comprimidos, que serían los huesos, y otros traccionados, que serían las propias líneas de tensión de la fascia. Los huesos tienen también una estructura muy concreta, haciendo porosas las zonas que tienen que atravesar las tensiones y cogiendo la forma de las tensiones, y haciendo más sólidas pero huecas las áreas de los huesos largos, por ejemplo. Así que a partir de esta experiencia que veis que hacen estas
estos personajes, estas personas, tratábamos de entender los tejidos de la musculatura, de la fascia, la estructura que nos podía servir, pues por ejemplo aquí comparando la estructura corporal con la estructura de este pabellón, pequeño pabellón arquitectónico que tenemos ahí. También nos parecía que el cuerpo estaba plagado de ornamento y de cuestiones que tienen que ver con el disfrute más estético, más hedonista. Aquí veis el tejido de la retina, de las células de la retina ocular, y cómo podría ser un ornamento, bueno, para cualquier arquitectura que quisiera trabajar con ello, ¿no? Y cómo los hemisferios cerebrales trabajan con distintos lados, cómo funciona la visión. Bueno, todo esto genera como esta especie de área de estudio donde el paisaje interno del cuerpo se torna paisaje de experimentación. El territorio, el cómo nos movemos por el planeta a partir de la imagen corporal y el esquema corporal, que son dos concepciones distintas, el uso de mapas cognitivos que hace nuestro sistema y cómo, digamos, nuestras geografías o cómo nos movemos por la ciudad o por cualquier ámbito tiene que ver también mucho con los afectos, con los vínculos que creamos con el paisaje, y así funciona nuestro sistema nervioso, recordando algunos lugares, olvidando otros, asociándolo a experiencias. Bueno, pues todo esto en el diseño tiene unas consecuencias. Y por último ¿no? El que llevo mencionando toda la conferencia. ¿Cómo hacemos arquitectura? ¿Cómo hacemos las ciudades si reconocemos que formamos parte de una materia vital que supera la especie humana, que somos mucho más interespecíficos que lo que nos creemos, que los cuerpos son más múltiples de lo que creemos? Bueno, para hacer este tipo de proyectos y que os he enseñado, un trabajo en paralelo al del laboratorio en la universidad han sido una serie de instalaciones en las que se hacían estas experiencias con distintos grupos de gente. Hasta ahora se han desarrollado en Alemania, en Bilbao, en España, en el norte, y también se ha trabajado con una comunidad de mujeres africanas que viven en Madrid y que el año pasado tuvimos ocasión de trabajar con ellas. El fin de esto era el que os decía. La misma experiencia sensorial conlleva para distintas personas distintos significados y distintas arquitecturas o lugares asociados. Y queremos investigar cómo es eso. Queremos trabajar con los cuerpos múltiples, entendiendo lo que cada uno de estos cuerpos nos propone. Así que, bueno, termino esta exposición, que yo creo que ahora sería bueno dar paso a preguntas o a conversar, con estas imágenes de cómo estos participantes en estas expo-instalaciones nos hablaban de sus propios imaginarios estructurales, constructivos, arquitectónicos, y cómo esto, de algún modo, va generando esta otra manera de hacer arquitectura en la que lo importante no es dar un objeto o un edificio acabado, sino crear estas relaciones o estos vínculos entre diversos organismos, sean estos humanos o no. Entonces, bueno, hasta aquí os puedo contar este recorrido por esta aventura un tanto experimental de la somática y su territorio con la arquitectura. Si a alguien le interesa como entrar más en lo que esto es, pues hace poco he tenido la suerte de publicar un libro que se llama Espacio Somático, Cuerpos Múltiples, y donde se recoge un poco toda esta experiencia del paso a la arquitectura. Así que nada más, me gustará ahora conversar, recibir vuestras preguntas o lo que queráis. Muchas gracias. Espero que hayáis sobrevivido al castellano. No, Carol.
Gracias, María. Muchas gracias. De Felicitaciones. nada. A ver, voy a dejar de compartir aquí. A ver, ya, ¿no? Sí. Tengo una Bueno. pregunta, pero voy a primero para los estudiantes y otras personas.